Hoy vamos a ver un poco más de los ejercicios, ¿no? De cómo se pueden presentar tanto en la práctica como en el examen de los generadores síncronos, ¿ya? Ya después de finalizar eso, vamos a ver un poco de lo que son los generadores en paralelo. Bueno, para reforzar nuestros conocimientos, ¿no? Sobre el generador síncrono, vamos a empezar o utilizar para este ejemplo esta ecuación, ¿no? Esta ecuación que es la ecuación de la potencia en función del ángulo de potencia que podría o puede suministrar la máquina. En algún momento de la anterior clase les dije, ¿no? Que este delta es el ángulo de potencia, ¿no? Y que depende mucho de este ángulo la potencia que va a suministrar la máquina. Para una potencia máxima hemos dicho que este ángulo delta tiene que valer máximo 90 grados, ¿no? Para que este generador entregue una potencia máxima. Bueno, entonces para el primer ejercicio nos dice, ¿no? Que un alternador trifásico tiene una impedancia síncrona de 0 más J5 ohmios por fase, ¿no? En este caso nos está diciendo que la resistencia en la armadura es 0 ohms, ¿no? Y la reactancia síncrona es J5. Como les había hecho mención, en algunos ejemplos o en algunos problemas, incluso en la práctica misma, es despreciable tomar en cuenta la resistencia en la armadura, ¿no? Es muy pequeña, entonces se la desprecia. Mientras que en la reactancia síncrona es obviamente más grande que la resistencia, entonces es considerable nomás, ¿no? Ustedes han visto incluso en los diagramas fasoriales, la reactancia síncrona o la caída de tensión por reactancia síncrona en su magnitud es nomás considerable. En este caso, si nos pidiera dibujar el diagrama fasorial, obviamente aquí ya no tenemos la resistencia. Entonces en el diagrama fasorial tampoco ya no hay que dibujar la resistencia, ¿no ve? O la caída de tensión por resistencia. Eso hay que tomar en cuenta también. Si no tenemos valor de resistencia, entonces en nuestro diagrama fasorial tampoco habría que incluirlo, ¿ya? Ese detalle tienen que tomarlo en cuenta. Bueno, después nos dice que está conectado a una potencia infinita de 6.600 voltios. En este caso es el voltaje de línea. La excitación es tal que la FEM inducida en vacío es de 6.000 voltios. Determinar la potencia activa máxima que en estas condiciones podrá suministrar la máquina, sin que exista pérdidas de estabilidad. Hallar también la corriente del inducido y el factor de potencia de dicha carga. ¿A qué se refiere aquí con sin que exista pérdidas de estabilidad? Eso ya les dije, se estudia un poco más ya en la materia de sistemas de potencia, donde hace un momento ya les hice mención, este ángulo de aquí es 90 grados para una potencia máxima. Incluso puede ser menos de 90 grados para ver qué potencia va a entregar la máquina, ¿no? Cuando hacíamos nosotros nuestros ejemplos, siempre teníamos una FEM, ¿no? Con su ángulo delta, ¿no? Y el delta generalmente nos salía 20, 25, a veces 30, y a veces cuando era una carga capacitiva el ángulo se disparaba, ya era a veces un poco más grande, ¿no? Entonces, eso es, depende mucho de este ángulo delta. Si es que nos dice que aquí sin que exista pérdida de estabilidad, significa que el ángulo no puede valer más de 90 grados. Si es que el ángulo llega a pasarse de los 90 grados, que es la máximo valor que puede obtenerse, entonces va a haber una inestabilidad en la máquina, ¿no? Eso es lo que nos dice este enunciado, que no les asuste, digamos. O sea, y así preguntas después de este tipo de enunciados los puede dar tanto en el examen, ¿no? Que algunos, digamos, se nos genera preguntas, ¿qué significa eso? O qué cosa tengo que tomar en cuenta y así, ¿no? Eso es nomás, o sea, eso es lo único que nos dice esta parte. Después nos dice que la excitación es tal que la femenina inducida en vacío es de 600, o perdón, 6.000 voltios, ¿no? Entonces este dato ya es de la FEM, la magnitud de la FEM, que en este caso es 6.000 voltios, ¿no? Y este es el voltaje de línea, que vamos a escribir, voltaje de línea, que es 6.600. Yo les pregunto a simple vista, para lo que nos pide en el último guión, dice, ¿no? Hallar la corriente del inducido y el factor de potencia de dicha carga. ¿Qué creen que, o a qué carga creen que esté alimentando
este generador con los datos que tenemos, así a simple vista. Estará alimentando una carga. Con el factor de potencia nosotros sabíamos que puede estar alimentando una carga inductiva, a una carga capacitiva o a una carga resistiva, ¿no? Y a simple vista, con los datos que tenemos de FEM y de tensión de línea, ¿a qué carga creen que está alimentando? ¿O cuál creen que sea el factor de potencia? ¿Serán adelanto, retraso o una carga resistiva? A simple vista, la anterior clase ya se había dicho, ¿no? Cómo darse cuenta, a simple vista con los datos que tenemos. Una carga inductiva. A ver, ¿quién me responde? Aunque sí puede ser una carga capacitiva, ya que si se dice que es un motor síncrono, bueno, más que todo no está hablando de un banco de capacitores dentro del motor, podría ser, ¿no? Sí, más o menos, pero no es tan la respuesta clara que quería oír, porque, a ver, aquí, por ejemplo, tenemos voltaje de línea. Aquí ya lo he escrito, entonces la FEM, o perdón, el voltaje de fase, porque nosotros siempre analizábamos por fase la máquina, ¿no ve? Para una fase, porque estamos hablando de un circuito equilibrado, entonces lo que pasa en una fase va a pasar lo mismo en las otras dos fases restantes. Entonces, basta analizar en una fase, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, aquí el voltaje de fase es 3810.51 voltios. Lo mismo hacemos para la FEM, porque esta es una FEM de línea. Entonces, como voy a analizar por fase, igualmente lo voy a dividir entre raíz de 3. En este caso, ojo, aquí en este problema no nos está diciendo el tipo de conexión que tiene la máquina en ningún lado, ¿no? Aquí nos dice un alternador trifásico con la impedancia que está conectada a la red de potencia infinita, ¿no? La excitación es tal que es 6000 volts. Determinar la potencia activa máxima en estas condiciones para suministrar, que la máquina suministre, ¿no? Nos dice prácticamente. Pero yo ya en alguna clase también les hice mención que si es que en el caso de que no nos dé el enunciado el tipo de conexión que tiene la máquina, hemos dicho que tiene que ser o considerar que nosotros vamos a tomar en cuenta es estrella. ¿No ve? Ya les dije, los generadores síncronos siempre se conectan en estrella. Nunca van a ver un generador que esté suministrando potencia y esté conectado en delta. Jamás, ¿no? Si es que la máquina está trabajando como generador, sí o sí, conexión estrella. Ya, ya les dije, ¿no? Si es que está trabajando la máquina como motor, porque esta máquina también puede trabajar como motor, entonces ya en ese caso ya podemos utilizar, ¿no? La conexión delta. Ya eso, ya lo vamos a ver más a detalle cuando ya estemos llevando motores síncronos, ¿ya? Bueno, entonces aquí a simple vista yo podría decir que la máquina está suministrando potencia a una carga capacitiva. Porque ustedes recordarán que cuando nosotros hacíamos el ejercicio o el cálculo de la FEM con la ecuación que ya conocemos, la FEM para una carga resistiva, ¿no? Para una carga resistiva, la FEM era un poquito más grande que el voltaje de fase. Eso hemos visto, en el diagrama fasorial también se notaba. Y para una carga inductiva, ya la FEM era más grande que el voltaje de fase, ¿no ve? Y para una carga en adelanto en el diagrama fasorial, ustedes recordarán, ya la FEM era menor que el voltaje de fase, ¿no ve? Ah, sí, En el diagrama fasorial se notaba eso. Dígame que... sí, pero lo que dije anterior era, o sea, le dije una carga, no me expliqué, pero era capacitiva, ¿sabes? Era un banco de condensadores. Ah, ok, bueno, tal vez no se escucha muy bien, va a disculpar. Bueno, pero eso es, ¿no? Entonces aquí ya con eso se podrían dar cuenta, a simple vista, ¿no ve? Y esto lo tenemos que responder algebraicamente, ¿no? Con las ecuaciones que ya conocemos, para confirmar que esta carga o que este generador está suministrando a una carga capacitiva. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero antes nos dice que calculemos la potencia máxima, ¿no? Y con esta ecuación es la que vamos a calcular la potencia máxima, ¿no? Ya hemos dicho que para calcular la potencia máxima, este ángulo debe valer 90 grados. Entonces, si vale 90 grados, lo escribimos aquí. Si no de 90 grados, sabemos que es 1. Aquí tenemos 3 veces porque estamos calculando de una fase, entonces para que sean de las 3 fases, por eso lo multiplicamos por 3, ¿no ve? 3 veces entonces el voltaje de fase
por la FEM de fase, que ya la tenemos calculado, entre la reactancia 5, ¿no? Ojo, y aquí ya no hay que colocar con el J, ¿ya? Algunos cometen ese error y me colocan con el J, no. Entonces ya haciendo ese cálculo, podemos observar que esta máquina, la máxima potencia que puede suministrar es de 7920 kilovatios, ¿no? Entonces esto ya le hemos respondido. Nos iremos a lo que es también, allá nos dice la corriente del inducido y el factor de potencia de dicha carga. Esta es la ecuación de la que estábamos hablando en ese momento, ¿no? Esta ecuación ya la conocíamos, en la anterior clase hemos hecho ejercicios utilizando esta ecuación. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos como dato el voltaje de fase. Tenemos la magnitud del o de la FEM de línea, ¿no ven? Si nosotros lo expresamos en función de fase, entonces simplemente dividir entre raíz de 3. La resistencia para nosotros no existe, es 0. La reactancia síncrona la tenemos como dato, es 5. Y la corriente no la tenemos, ¿no ven? Pero podemos, ya teniendo todos los datos aquí, podemos despejar la ecuación, o perdón, la corriente aquí para encontrar su magnitud como también su ángulo. Por ejemplo, si la despejamos, va a ser la FEM menos el voltaje de fase entre la reactancia síncrona. Ojo, aquí estos 90 grados es el ángulo delta, porque nos está pidiendo que calculemos la corriente para esta potencia que nosotros estamos o acabamos de encontrar, ¿no ve? Entonces, haciendo ese cálculo, como ya sabemos que para esta potencia que hemos encontrado, el delta valía 90 grados. Ese es el ángulo de la FEM, hemos dicho, ¿no? Lo que está aquí arriba. Entonces ahí lo voy a expresar con su ángulo de 90 grados también la FEM, ¿no ven? Su magnitud es 3464.1 de lo que hemos calculado. El voltaje de fase es 3810.51, ángulo de 0 grados y entre la reactancia síncrona de 5. Haciendo esa operación nos da este resultado de corriente de que es 1029.95 amperios con su ángulo de 47.73. Entonces esta es la magnitud de la corriente que nos estaba pidiendo. Para encontrar el factor de potencia simplemente era el coseno del ángulo de la corriente. Y el ángulo de la corriente es 47.73. Entonces para encontrar el factor de potencia simplemente hacemos el coseno de 47.43 y nos da de que es 0.673 en adelanto. ¿Por qué? Aquí el ángulo nos ha salido positivo. ¿No habíamos dicho que si el ángulo de la corriente es positivo, entonces la carga o el factor de potencia va a ser en adelanto. La carga que está suministrada esta máquina va a ser a una carga capacitiva. Y con esto hemos confirmado, ¿no? Con los datos que inicialmente teníamos, ya les dije aquí, con los datos de la FEM, ya podíamos decir o adelantarnos que el factor de potencia iba a ser en adelanto, ¿no? Y aquí le hemos confirmado con las ecuaciones. Si hubiera sido negativo aquí, entonces hubiera sido el factor de potencia en retraso, ¿no? Y eso sería el primer problema. No sé si tiene aquí alguna pregunta. Si ha entendido o no se ha entendido para pasar a un siguiente problema. Ya les dije, ¿no? Para los que tal vez recién han entrado, aquí no tenemos lo que es resistencia en la armadura. Entonces, si nos pidiera para este problema dibujar su diagrama fasorial, que en este caso sería una carga capacitiva, ¿no? Para una carga capacitiva, hay que omitir la caída de tensión por resistencia. Solamente hay que dibujar la caída de tensión por reactancia, ¿no ves? Después todo es lo mismo, la FEM, el voltaje de fase, la corriente, todo eso. Solamente en el diagrama fasorial habría que omitir la caída de tensión por resistencia, nada más. Auxi, Dime. y una consulta para lo que es la potencia máxima. Podría, digamos, de la expresión de donde me queda la corriente y esto, bueno, los parámetros, utilizar el criterio de la derivada igual a los cero, o sea, para maximizarla. ¿Podría utilizar ese criterio, Auxi? Sí, tendría, pero obviamente va a diferir un poco los resultados, ¿no? Pero como digo, estas ecuaciones ya prácticamente ya están, podría Ya, decir, ya. definidas. Y lo van a encontrar en cualquier libro. A ver, yo revisé personalmente 2 libros, que es el Chapman, también revisé el Fraile Mora, y había otro que es de sistemas de potencia, no me acuerdo el nombre, y prácticamente esos 3 libros utilizan esta ecuación
más que todo para el análisis de ya, ¿qué es esto? ¿Qué se llama este programita? No me acuerdo. Pero más que todo para el análisis de sistemas de potencia, donde van a encontrar N generadores, ¿no ven? Para encontrar fallas, todas esas cosas. Y entonces, como les digo, para los que son eléctricos, esta ecuacióncita, por ejemplo, en la materia de sistemas de potencia 2, prácticamente lo van a estudiar muy a profundo. Esta ecuación lo van a utilizar hasta el final del semestre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos entonces con un segundo ejemplo. Bueno, para este generador nos dice que tiene una tensión de línea de 11 kV, ¿no? 11 kilovoltios. Está conectado en estrella, tiene una resistencia del inducido despreciable, ¿no? Y una reactancia síncrona de 30 ohmios por fase. Está acoplado a una red de potencia infinita y desarrolla, dice, 4000 kVA con factor de potencia unitario. Si se aumenta la FEM en un 20%, permaneciendo constante la entrada de la potencia de la máquina motriz, determinar el nuevo factor de potencia con el que trabaja la máquina y la potencia aparente que suministra. ¿Cómo vamos a empezar este problema? Nuevamente vamos a ayudar con esta ecuación, ¿no? ¿Qué nos da como datos? Nos da la tensión de línea. Dice que es conexión estrella y la resistencia en la armadura es despreciable. La reactancia síncrona es 30 ohms. Entonces ya tenemos este dato. Está acoplada a una red de potencia infinita. En este caso nos está dando de que es la potencia aparente, aquí no ven, de 4000 kVA a factor de potencia unitario. Entonces con este dato nosotros podemos calcular lo que es la corriente en la armadura, ¿no? Y eso está aquí con esta ecuación. Sabemos que es conexión estrella, entonces en conexión estrella sabemos que la corriente de línea es la misma que la corriente de fase. Entonces lo que calculamos aquí va a ser la corriente en la armadura por fase, ¿no? Entonces 4000 por 10 al cubo, raíz de 3 por 11.000 voltios, que nos da una corriente de 209.95 amperios. ¿Para qué hemos calculado la corriente? Simplemente para calcular la FEM, porque necesitamos reemplazarla aquí. Necesitamos el dato de la FEM y también necesitamos el dato del ángulo de potencia de la máquina. El voltaje de fase, como es conexión estrella, simplemente dividimos el voltaje de línea entre raíz de 3. Ya teniendo todos los datos, prácticamente solamente es reemplazar en la ecuación de la FEM, ¿no? Que es el voltaje de fase, la reactancia síncrona, la corriente que hemos calculado con su ángulo de 0 grados, porque nos dice que está desarrollando 4000 kVA con factor de potencia unitario, ¿no ve? Entonces el factor de potencia es 1, y si nosotros queremos encontrar el ángulo de la corriente, sabemos que tenemos que despejar el coseno a la menos 1 de 1, nos va a dar 0, ¿no ve? Es por eso que aquí son 0 grados el desfase de la corriente. Ya estos ejercicios hemos hecho, ¿no? La anterior clase hemos estudiado para todo tipo de carga, unitario, capacitivo e inductivo. No creo que haya dudas de esa parte. Ya con todo eso introducimos toda esa información a nuestra calculadora y nos da como dato 8.943.91 voltios con su ángulo de potencia de 44.77. Entonces ya tenemos, esto es la FEM por fase y este es su ángulo de potencia. Prácticamente aquí ya tenemos entonces todos los datos, entonces podemos calcular una potencia que está suministrando la máquina. No potencia máxima, porque vamos a reemplazar este ángulo, ¿no ven? Este 44.77 lo reemplazamos aquí, obviamente no va a ser potencia máxima. Para que sea potencia máxima, hemos dicho, el delta tiene que ser 90, entonces nada que ver, ¿no ven? Bueno, otro dato que nos pide que es, o que nos da es que la FEM incrementa, dice, en un 20%. Si la FEM va a incrementar en un 20%, la magnitud de la FEM que acabamos de encontrar va a crecer, ¿no ve? Eso nos está diciendo. Va a crecer en un 20% de lo que era, ¿no? Eso está aquí. Entonces aquí yo le he denominado FEM prima, ¿no? Le estoy denominando FEM prima. Entonces le estoy multiplicando 1.2 por la magnitud de la FEM que he acabado de encontrar.
¿no? Y aquí efectivamente, al incrementar 20%, va a ser más grande que la FEM que hemos encontrado anteriormente. Aquí era 8.943 y aquí ya es 10.732.69 voltios. ¿Para qué he encontrado esto? Simplemente para encontrar el nuevo ángulo. Obviamente, si es que aquí está creciendo la FEM, está creciendo, también su ángulo delta va a cambiar. No va a ser el mismo ángulo delta de aquí. Va a cambiar su ángulo. ¿Y cómo vamos a encontrar ese ángulo? Con esta ecuación de potencia. En este caso nos está pidiendo o nos está diciendo que se incrementan 20% la FEM manteniendo constante la entrada de la potencia. Entonces, ¿eso qué significa? Que la potencia va a ser constante. Entonces, esta potencia que va a suministrar no tiene que cambiar. Entonces, puedo hacer una igualación, ¿no? De una potencia con respecto a la otra, que van a ser constantes y me va a quedar simplemente estas ecuaciones del segundo miembro. En otras palabras, me va a quedar todo esto. ¿No ven? Obviamente aquí, la FEM prima, ¿no? Con su delta prima, porque ya les dije cambia. Y aquí está lo que hemos encontrado inicialmente, la FEM también con su ángulo delta. Simplificando todo esto, porque esto se va a mantener constante. Este también va a ser constante. El voltaje de fase tampoco va a cambiar, va a ser constante. Simplemente me va a quedar entonces una FEM prima por su seno de delta prima igual a la FEM que hemos encontrado por su seno de delta. Yo estoy buscando ahora, como ya tengo la magnitud, simplemente me falta encontrar su ángulo delta. Entonces, aquí simplemente despejo, va a ser el seno a la menos 1 de la FEM entre la FEM prima por su seno de delta. Introduzco todos los datos, me da que el ángulo delta prima es de 35.94 grados. Y efectivamente cambia, ¿no? Y hemos visto que si la FEM incrementa, su ángulo disminuye. ¿No ve? Entonces con eso ya podemos encontrar lo que es lo que nos está pidiendo en este caso, que es determinar el nuevo factor de potencia con el que trabajará la máquina. Entonces, ¿cómo encontramos eso? Como el ejercicio anterior, tenemos que encontrar la corriente. Una vez que encontramos la corriente, nos va a dar su magnitud como también su ángulo de desfase. Y de ahí ya con ese ángulo podemos encontrar el nuevo factor de potencia. Aquí, ¿no? Igual con esta ecuación la vamos a despejar. Aquí por lo estoy llamando también aquí una corriente de armadura prima, para no confundir con la otra. La FEM' está aquí, su magnitud la que hemos calculado con un 20% más, que es de 10.732, con su ángulo delta prima de 35.94, el voltaje de fase que está aquí, que no va a cambiar, también la reactancia síncrona, que tampoco cambia. Como resultado obtenemos esto, 223.98 amperios en magnitud, con su ángulo de desfase de menos 20.37 grados, ¿no? Entonces, para encontrar el factor de potencia, simplemente es hacer el coseno de ese ángulo, ¿no? El coseno de 20.37 me da 0.94. El negativo nos dice a qué carga está alimentando, en este caso a una carga inductiva. Entonces el factor de potencia está en retraso, ¿no ve? Luego nos pide que calculemos la potencia aparente que suministra. La ecuación de la potencia aparente simplemente es raíz de 3, voltaje de línea y corriente de línea. El voltaje de línea es 11.000. La corriente de línea es esta misma que hemos calculado en magnitud. Es una corriente por fase, pero es conexión estrella. ¿No ve? Todos estos cálculos hemos hecho para una conexión estrella. Entonces, ustedes saben que en una conexión estrella, corriente de línea es lo mismo que corriente de fase. Entonces, para mí esto es corriente de línea igual. Entonces, la coloco aquí, hago el producto de todo esto y me da que es 4.267.39 kVA. ¿No ven? Y eso sería la solución a este problema. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. ¿Hay preguntas? También nos podría decir que la FEM disminuye, ¿no?
Si la FEM disminuye, entonces prácticamente aquí ya no sería 1.2%, ¿no? Esta parte yo creo que se debe entender como hecho, no creo que a estas alturas nadie sepa, ¿no ve? Pues no he puesto aquí ningún detalle de dónde estoy sacando esto. Prácticamente aquí solo he hecho esto, ¿no? Si inicialmente teníamos una FEM, que en este caso es EA, y tenemos que sumarle a este A un 20% más de la misma FEM. Va a ser 0.2 de la misma FEM. Aquí factorizo la FEM, me va a quedar 1 más 0.2, donde me va a dar 1.2 de la FEM, ¿verdad? De ahí es donde directamente lo estoy colocando, ¿no ve? De 1.2 de la FEM que anteriormente habíamos calculado. De ahí nomás, después no le he puesto esto a detalle, que no es, como les digo, ya todos deberíamos saber, ¿no? De cuándo se incrementa, cuándo disminuye, cómo expresarlo nuevamente. En el examen o en la práctica, como les digo, puede también o bien decirnos que aumenta o también disminuye. Cuando disminuye se lo hace casi de la misma forma también, ¿no? Pero obviamente aquí ya no va a ser más. Bueno, si no hay preguntas, ya nos queda poco tiempo. Para no perder, nos pasaremos a lo que son los generadores en paralelo. Esta gráfica que aquí yo les estoy mostrando, todo esto, se lo llama o se lo conoce como diagramas casa, ¿ya? Para ver o estudiar cómo se van a comportar dos generadores en paralelo que estén suministrando a una determinada carga, ¿ya? Donde como podrán ver, F es la frecuencia del sistema y aquí en el eje de las X tenemos lo que son las potencias activas. Como podrán ver, aquí tenemos dos rectas. Aquí tenemos una recta, aquí tenemos otra recta, en la cual lo podemos expresar en una ecuación que está en función, o en este caso la potencia, que va a estar en función de las frecuencias, que es esta. Este SP, conocida también como pendiente de la máquina, FSC, la frecuencia sin carga de la máquina, FSIS, que significa la frecuencia del sistema cuando ya el generador está suministrando potencia. ¿Por qué aquí frecuencia sin carga? Ustedes tal vez en la parte teórica ya la han debido ver, que cuando una máquina está trabajando en vacío, ¿no? Porque ustedes verán o sabrán que en una central generadora, una central hidroeléctrica, vamos a ver N generadores, donde estos generadores obviamente están trabajando en paralelo, el cual se lo conectan a una determinada barra, una barra infinita se la llama, y para antes de conectar esta misma máquina al sistema, su frecuencia tiene que ser un poquito mayor a la frecuencia del sistema. En este caso de nosotros en Bolivia, nuestra frecuencia es de 50 Hz. Entonces, si nosotros queremos acoplar o colocar en paralelo una máquina, un generador síncrono, su frecuencia sin carga tiene que ser un poquito más de 50 Hz. ¿Por qué? Porque al momento de que esta máquina ya ha sido conectada a la barra infinita o a la barra o a la carga en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de generadores aislados, van a suministrar la carga, su frecuencia que inicialmente le hemos puesto un poquito más de 50, va a disminuir. Va a disminuir y vamos a tener entonces una frecuencia del sistema o va a aproximarse a la frecuencia del sistema que actualmente nosotros tenemos en Bolivia, ¿no ve? Que es 50 Hz. Ahora pónganse que ustedes el generador síncrono lo hayan colocado a una frecuencia sin carga igual a la frecuencia del sistema. Hubiera sido frecuencia, en este caso la frecuencia en vacío, también se lo llama así, de 50 Hz. Cuando yo hubiera estado alimentando la carga, esos 50 Hz iba a disminuir menos de 50. Y ustedes saben que esa frecuencia de 50 Hz tiene que mantenerse casi constante, ¿no ve? Puede ser 50.1 o 49.99, más o menos en esos valores oscila, digamos, la frecuencia. Pero más de eso o menos de eso, ya va a haber una inestabilidad del sistema y es lo que nosotros no queremos, ¿no ve? Por ejemplo, aquí se puede observar que si trabajamos o operamos dos generadores,
la frecuencia del generador 1 es un poco mayor a la frecuencia del generador 2. Cuando estos dos ya están suministrando o están alimentando a la carga, ambos van a disminuir su frecuencia, ¿no? Ambos van a disminuir su frecuencia en vacío y vamos a tener una frecuencia del sistema. Y como podrán ver aquí, se puede observar que el generador 1 va a suministrar más potencia que el generador 2. ¿No ven? De eso se ve. Y eso es lo que se trata, ¿no? Ustedes saben que una máquina solo les puede suministrar una máxima potencia, eso lo hemos visto en los anteriores ejemplos. Ustedes ya no pueden explotar más al generador de su potencia máxima, ¿no ven? Ya no pueden. Entonces muchos dicen, entonces, ya este generador no me sirve, lo voy a cambiar por otro. Eso está mal, ¿no ves? Mejor comprarse otro generador, ¿no? Que tenga las mismas características y hacerlos trabajar en paralelo. Y eso lo vamos a ver aquí. Se reparten las potencias de la carga, ¿no? Por ejemplo, aquí el generador 1 suministra más potencia que el generador 2. Eso lo vamos a confirmar o se va a entender mucho mejor con un ejemplo. Por ejemplo, aquí nos dicen dos generadores en paralelo que alimentan una carga, dice que tiene el generador 1 una frecuencia en vacío de 61.5 Hz y una pendiente SP1 de 1 megavatio Hz, ¿no? La pendiente hemos dicho que era esta. El generador 2 dice que tiene una frecuencia en vacío de 61 Hz y una pendiente SP2 de 1 megavatio. Los dos generadores alimentan una carga, dice, de 2.5 megavatios, con un factor de potencia de 0.8 en retraso. ¿A qué frecuencia opera el sistema y cuánta potencia suministrará cada? Por favor, les rogaría que apaguen sus micrófonos. Bueno, continuamos. Inciso A nos pide la frecuencia del sistema. También nos está pidiendo cuánta potencia suministrará cada generador. O sea, esta potencia o esta carga que están alimentando se tiene que repartir a ambos generadores. Y eso es lo que vamos a ver, cuánta potencia va a suministrar cada generador. Y aquí podemos ver, la frecuencia en vacío del primer generador es 61.5 Hz. Y la frecuencia en vacío del generador 2 es de 61. En esta simple vista ya podemos ver que el generador 1 va a suministrar más potencia que el generador 2. Y eso lo vamos a confirmar nuevamente con las ecuaciones que ya tenemos. Pero antes, chicos, se nos va a acabar en cualquier momento el Zoom, el tiempo, y para que no se nos corte a mitad de la explicación, voy a dar por finalizada nomás, ya nos queda un poquito más de un minuto nomás, y ustedes vuelvan a ingresar al mismo link que les he enviado al grupo ya, para no perder tiempo, ya lo voy a finalizar nomás esto.